En este capítulo, el Big Bang, la gran explosión que dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, sus misterios, la recesión de las galaxias y la expansión del cosmos, el destino del universo, expansión eterna o contracción hacia un nuevo colapso y un Big Bang invertido. ¿Qué había antes del Big Bang? Las ideas de los grandes científicos sobre este tema. ¿De dónde provienen una silla, una mesa, una concha o un mineral? Bien, todas estas cosas, al igual que todas las que vemos a nuestro alrededor, están compuestas por átomos, tan pequeños que ni siquiera podemos verlos. En los núcleos de los átomos, los protones y neutrones están compuestos por partículas todavía más pequeñas, los quarks. Pero al principio la materia no existía, no había nada de todo esto, ni átomos ni quarks. Era la nada. No el vacío, sino la nada, algo que, como comprenderán, resulta muy difícil de imaginar. Después, de pronto, como en los juegos de manos de los prestidigitadores, que de la nada sacan un pañuelo o una flor, aparecieron los átomos que dieron origen a todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Según la teoría que hoy prevalece, la del Big Bang, una gran explosión inicial creó la materia que vemos en el planeta en el que vivimos y también en el universo a partir de la nada. En este episodio hablaremos precisamente de este mágico momento que tuvo lugar en el origen del mundo que conocemos. Pero, ¿cómo pueden afirmar una cosa así los científicos? ¿Cómo han llegado a esta teoría del Big Bang? Nuestro recorrido empezará por un hecho que actualmente ya ha sido verificado por muchas observaciones y mediciones. El cielo estrellado que está sobre nosotros no es inmóvil, no está fijo, sino que está en expansión. Se está dilatando como un inmenso soufflé a una velocidad endiablada. Veamos el siguiente reportaje que nos explica cómo se ha llegado a esta conclusión. Nada parece más tranquilo, estático e inmutable que el cielo estrellado. Esos puntos luminosos temblorosos que son las estrellas y las galaxias vuelven a ocupar la misma posición estación tras estación y año tras año. Los únicos movimientos que son fácilmente observables no tienen nada que ver con las estrellas o las galaxias, sino con la Tierra, que al girar alrededor del Sol descubre nuevos paisajes celestes en el transcurso de su viaje anual. Sin embargo, los astrónomos han descubierto que la aparente inmutabilidad del universo, del que solo vemos una pequeña porción en el cielo nocturno, es una ilusión. Las galaxias y las estrellas que lo componen se alejan unas de otras a gran velocidad. Dicho de otro modo, vivimos en un universo en expansión. Pero, ¿cómo han podido los astrónomos darse cuenta de este extraordinario fenómeno? En 1927, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, al analizar la luz de las galaxias, se dio cuenta de que ciertas líneas del espectro de la luz, en vez de encontrarse en su posición habitual, se habían desplazado hacia el rojo. ¿Por qué? Este fenómeno singular llamado redshift, o desplazamiento hacia el rojo, se puede explicar con el llamado efecto Doppler de la luz. Debido a este efecto, la frecuencia de la luz emitida por una fuente que se aleja del observador se desplaza hacia el rojo. En cambio, si el emisor se acerca al observador, la frecuencia de la luz se desplaza hacia el azul. El efecto Doppler está provocado por el hecho de que la luz viaja siempre a la misma velocidad, la máxima posible en el universo. El desplazamiento hacia el rojo que los astrónomos pudieron medir en casi todas las galaxias solo puede significar una cosa. Estos cuerpos celestes están alejándose rápidamente los unos de los otros. Pero, ¿quién dota a estos aglomerados de centenares de millones, a veces de miles de millones de estrellas, de la energía necesaria para esta fuga que, como parecen indicar algunos desplazamientos hacia el rojo, se produce a velocidades cercanas a la de la luz? Para escapar de forma tan veloz, las galaxias no necesitan energía. De hecho, es el espacio el que se expande. Cada segundo, a la distancia de un año luz, se crean 15 milímetros de nuevo espacio. O sea, es la expansión del universo la que separa a las galaxias unas de otras. Y esto también explica por qué las galaxias más lejanas parecen escapar a una mayor velocidad. En el mismo segundo, es mucho mayor el espacio que se crea entre nosotros y una galaxia lejana que entre nosotros y una galaxia cercana. Basta recordar que por cada año luz de distancia,
en un segundo se crean 15 milímetros de espacio nuevo. Para explicar cómo la expansión del universo provoca la recesión de las galaxias, veamos un ejemplo. Imagínense una pelotita con unos puntitos dibujados que son las galaxias. A medida que la hinchamos, los puntitos se alejan porque la pelotita se hincha y se expande, separando los puntos unos de otros, tal como sucede en el universo. Pero si el universo está en expansión, tal como concluyen las observaciones de los astrónomos, significa que este movimiento debe haberse iniciado en alguna parte. Entonces podemos pensar en hacer el recorrido a la inversa, ir hacia atrás en la expansión e imaginar qué pudo haber sucedido en el punto inicial. ¿Una explosión? ¿Un Big Bang, es decir, una gran explosión? Veamos con más detalle cuál es el razonamiento que sostiene esta hipótesis. Actualmente las galaxias se están alejando unas de otras. Esto significa que en el pasado estaban más cerca. Si con una moviola imaginaria pudiésemos dar un vistazo a la sorprendente película de la expansión del universo a la inversa, nos daríamos cuenta de que en un momento dado las galaxias no solo se acercarían, sino que se fundirían entre ellas. Retrocediendo todavía más, todo el espacio y la materia que integra el universo se concentrarían aún más hasta convertirse en un punto. Los físicos llaman a ese punto la singularidad inicial. De ahí partió el Big Bang, es decir, la gran explosión. Una cosa está clara. En los momentos iniciales, la temperatura y la presión alcanzaron valores inimaginables. En consecuencia, el universo estaba muy caliente y, según los físicos, era también muy distinto del universo frío que hoy conocemos. No es posible trasladarse hasta el auténtico instante cero. En este viaje hacia atrás debemos detenernos en una pequeñísima fracción de segundo del inicio. Más allá de esta frontera no sabemos qué pudo haber. Incluso las leyes de la física conocida, es decir, la gravedad, la fuerza electromagnética y las otras interacciones, no existían como tales, al igual que no existía la materia, el espacio y el tiempo. Entonces, ¿qué sucedió en aquel punto y en aquel instante? Se puede explicar con el llamado efecto Doppler de la luz. Debido a este efecto, la frecuencia de la luz emitida por una fuente que se aleja del observador se desplaza hacia el rojo. En cambio, si el emisor se acerca al observador, la frecuencia de la luz se desplaza hacia el azul. El efecto Doppler está provocado por el hecho de que la luz viaja siempre a la misma velocidad, la máxima posible en el universo. El desplazamiento hacia el rojo que los astrónomos pudieron medir en casi todas las galaxias solo puede significar una cosa. Estos cuerpos celestes están alejándose rápidamente los unos de los otros. Pero, ¿quién dota a estos aglomerados de centenares de millones, a veces de miles de millones de estrellas, de la energía necesaria para esta fuga que, como parecen indicar algunos desplazamientos hacia el rojo, se produce a velocidades cercanas a la de la luz? Para escapar de forma tan veloz, las galaxias no necesitan energía. De hecho, es el espacio el que se expande. Cada segundo, a la distancia de un año luz, se crean 15 milímetros de nuevo espacio. O sea, es la expansión del universo la que separa a las galaxias unas de otras. Y esto también explica por qué las galaxias más lejanas parecen escapar a una mayor velocidad. En el mismo segundo, es mucho mayor el espacio que se crea entre nosotros y una galaxia lejana que entre nosotros y una galaxia cercana. Basta recordar que por cada año luz de distancia, en un segundo se crean 15 milímetros de espacio nuevo. Sino que está en expansión. Se está dilatando como un inmenso soufflé a una velocidad endiablada. Veamos el siguiente reportaje que nos explica cómo se ha llegado a esta conclusión. Nada parece más tranquilo, estático e inmutable que el cielo estrellado. Esos puntos luminosos temblorosos que son las estrellas y las galaxias vuelven a ocupar la misma posición estación tras estación y año tras año. Los únicos movimientos que son fácilmente observables no tienen nada que ver con las estrellas o las galaxias, sino con la Tierra, que al girar alrededor del Sol, descubre nuevos paisajes celestes en el transcurso de su viaje anual. Sin embargo, los astrónomos han descubierto que la aparente inmutabilidad del universo, del que solo vemos una pequeña porción en el cielo nocturno, es una ilusión. Las galaxias y las estrellas que lo componen se alejan unas de otras a gran velocidad. Dicho de otro modo,
Vivimos en un universo en expansión. Pero ¿cómo han podido los astrónomos darse cuenta de este extraordinario fenómeno? En 1927, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, al analizar la luz de las galaxias, se dio cuenta de que ciertas líneas del espectro de la luz, en vez de encontrarse en su posición habitual, se habían desplazado hacia el rojo. ¿Por qué? Este fenómeno singular llamado redshift, o desplazamiento hacia el rojo, ¿o un mineral? Bien, todas estas cosas, al igual que todas las que vemos a nuestro alrededor, están compuestas por átomos, tan pequeños que ni siquiera podemos verlos. En los núcleos de los átomos, los protones y neutrones están compuestos por partículas todavía más pequeñas, los quarks. Pero al principio la materia no existía, no había nada de todo esto, ni átomos ni quarks. Era la nada, no el vacío, sino la nada, algo que, como comprenderán, resulta muy difícil de imaginar. Después, de pronto, como en los juegos de manos de los prestidigitadores, que de la nada sacan un pañuelo o una flor, aparecieron los átomos que dieron origen a todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Según la teoría que hoy prevalece, la del Big Bang, una gran explosión inicial creó la materia que vemos en el planeta en el que vivimos y también en el universo a partir de la nada. En este episodio hablaremos precisamente de este mágico momento que tuvo lugar en el origen del mundo que conocemos. Pero, ¿cómo pueden afirmar una cosa así los científicos? ¿Cómo han llegado a esta teoría del Big Bang? Nuestro recorrido empezará por un hecho que actualmente ya ha sido verificado por muchas observaciones y mediciones. El cielo estrellado que está sobre nosotros no es inmóvil, no está fijo. En este capítulo, el Big Bang, la gran explosión que dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, sus misterios, la recesión de las galaxias y la expansión del cosmos, el destino del universo, expansión eterna o contracción hacia un nuevo colapso y un Big Bang invertido. ¿Qué había antes del Big Bang? Las ideas de los grandes científicos sobre este tema. ¿De dónde provienen una silla, una mesa, una concha? Para explicar cómo la expansión del universo provoca la recesión de las galaxias, veamos un ejemplo. Imagínense una pelotita con unos puntitos dibujados que son las galaxias. A medida que la hinchamos, los puntitos se alejan porque la pelotita se hincha y se expande, separando los puntos unos de otros, tal como sucede en el universo. Pero si el universo está en expansión, tal como concluyen las observaciones de los astrónomos, significa que este movimiento debe haberse iniciado en alguna parte. Entonces podemos pensar en hacer el recorrido a la inversa, ir hacia atrás en la expansión e imaginar qué pudo haber sucedido en el punto inicial. ¿Una explosión? ¿Un Big Bang? Es decir, una gran explosión. Veamos con más detalle cuál es el razonamiento que sostiene esta hipótesis. Actualmente las galaxias se están alejando unas de otras. Esto significa que en el pasado estaban más cerca. Si con una moviola imaginaria pudiésemos dar un vistazo a la sorprendente película de la expansión del universo a la inversa, nos daríamos cuenta de que en un momento dado las galaxias no solo se acercarían, sino que se fundirían entre ellas. Retrocediendo todavía más,
Ni siquiera podemos verlos. En los núcleos de los átomos, los protones y neutrones están compuestos por partículas todavía más pequeñas, los quarks. Pero al principio la materia no existía, no había nada de todo esto, ni átomos ni quarks. Era la nada, no el vacío, sino la nada, algo que, como comprenderán, resulta muy difícil de imaginar. ¿Qué había antes del Big Bang? Las ideas de los grandes científicos sobre este tema. ¿De dónde provienen una silla, una mesa, una concha o un mineral? Bien, todas estas cosas, al igual que todas las que vemos a nuestro alrededor, están compuestas por átomos, tan pequeños que... En este capítulo, el Big Bang, la gran explosión que dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, sus misterios, la recesión de las galaxias y la expansión del cosmos, el destino del universo, expansión eterna o contracción hacia un nuevo colapso y un Big Bang invertido.